Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. Los vigilantes del edificio. Hola, mi nombre es Rodrigo, y lo que voy a relatar aquí sucedió conmigo y con un compañero de trabajo. Esto involucra a un residente muy extraño del edificio donde trabajábamos como guardias de seguridad por allí en el año del 2003. El edificio estaba ubicado en un barrio del centro de la Ciudad de México. En el último piso habían 2 apartamentos pequeños, pero modestos, que generalmente estaban vacíos. Dichos departamentos se alquilaban solo por algunas semanas durante el año. En el tiempo que sucedió esto que les voy a relatar, uno de ellos estaba ocupado y el otro obviamente estaba desocupado. En el que estaba ocupado vivía un individuo bastante singular. Desde que empecé a trabajar allí, me di cuenta que este residente era un anciano que siempre vestía ropa oscura y a veces pantalones de tela brillante que recordaban al satín. Salía poco, casi siempre durante la noche, regresando la mayoría de las veces al día siguiente, como si volviera de alguna fiesta o algo así. Sin embargo, era bastante extraño, ya que aparentaba tener unos 80 años más o menos. Tenía un olor muy peculiar, una mezcla de varias hierbas. Mi colega y yo estábamos acostumbrados a ese olor, ya que siempre solía pedirnos que le entregáramos sus paquetes directamente en su apartamento, y cuando lo hacíamos nos recompensaba con una propina. Ambos hacíamos la seguridad del edificio en turnos de 24 horas, y cada mañana que nos tocaba el cambio de turno, intercambiábamos información sobre los acontecimientos que habían sucedido. Normalmente eran trivialidades, quejas sobre ruidos, vehículos mal estacionados o incluso el olor a perro mojado en el ascensor. Cosas así que, como ustedes entenderán, no eran algo importante para nosotros. Después de una noche lluviosa y los problemas habituales, noté que algunos recibos y correspondencias del anciano estaban acumulados en el buzón y que no los había recogido siquiera en un par de semanas, o que nosotros no nos habíamos dado cuenta y no se los habíamos llevado. Como no había recibido ningún paquete en los últimos días, no habíamos tenido la necesidad de subir hasta allá. Sin embargo, aprovechando que yo debía realizar la inspección rutinaria de los tanques de agua del edificio, decidí pasar por su apartamento para asegurarme de que todo estuviera bien. «Buenos días», grité golpeando la puerta y esperando alguna respuesta. Preocupado por el silencio que invadía el apartamento, insistí un par de veces más. Mi colega no había mencionado nada sobre el señor en los últimos días, y yo tampoco lo había visto, pero luego de un par de segundos vi y escuché sus pasos acercándose por debajo de la puerta. Eso me dio un gran alivio, pues parecía que todo estaba bien. Sin embargo, se detuvo detrás de la puerta y no dijo nada. «Señor, traje sus correspondencias. ¿Puedo dejarlas debajo de la puerta?», pregunté. «Sí, muchas gracias», respondió él de manera breve y seca, y luego pude notar que se alejaba. Al día siguiente, después de un incidente que ocurrió esa madrugada, descubrí que mi colega también estaba seguro de que el señor estaba en su apartamento. Y es que algunos días antes ese mismo colega había subido para una inspección, y al regresar al ascensor se detuvo un momento para revisar algo en su celular y se quedó parado justo en la puerta del anciano. «¿Necesitas algo?», preguntó el anciano, que había aparecido de repente en el pasillo. Buenas noches, señor. No, disculpe, estaba verificando los tanques de agua y el sistema de gas, nada más». «¿Por qué lo pregunta, señor? ¿Tal vez usted necesita mi ayuda?», preguntó mi colega. Sin embargo, el anciano no respondió y simplemente se alejó lentamente, volviendo a la quietud de su apartamento. La noche del evento aterrador que sorprendió a todos fue esa misma noche. Apenas estaba empezando mi vigilia después de que había entregado los recibos a cada uno de los apartamentos ocupados. Recuerdo que estaba muy tranquilo viendo una película en la televisión portátil que teníamos, pero de pronto el sonido del teléfono de la garita me robó la atención.
Resulta que quien llamaba era una joven estudiante de medicina, quien vivía en el 7º piso, directamente debajo del apartamento del anciano. «Hola, joven, ¿será que puede venir un minuto a mi apartamento?», me llamó visiblemente preocupada. «Es que yo estoy un poco inquieta por el señor del apartamento de arriba. Hace más de una hora que escucho que la ducha está encendida y él está caminando de un lado a otro sin parar. Temo que haya tenido algún problema o algo así, ya que intenté llamarlo por el interfono, pero no me respondió». Las paredes de este edificio eran bastante delgadas, por lo que cualquier sonido en el silencio de la noche o madrugada se amplificaba y se escuchaba claramente. Ante la preocupación de la joven, también intenté llamar al señor por el interfono, pero sin éxito. Decidimos entonces subir y golpear la puerta del apartamento, pero no obtuvimos respuesta. Al ver que nadie salía, la estudiante sugirió forzar la entrada, pero preferí contactar a mi supervisor antes de realizar una acción tan drástica. Entonces el supervisor autorizó la entrada sin dudarlo, considerando que podía tratarse de una situación de emergencia. Cuando abrí la puerta, lo que me llamó la atención en ese instante fue ver el balcón de la cocina abierto y desordenado, indicando lo peor. Miré rápidamente hacia abajo, pero aparentemente todo estaba normal, es decir, que el anciano no se había lanzado por el balcón. Me tranquilicé un poco y pensaba en seguir investigando la casa por completo, pero entonces escuché un grito agudo proveniente del pasillo. Me volví rápidamente y vi al estudiante corriendo desesperada del pasillo que conducía al baño y al dormitorio. No me había dado cuenta de que la señorita había entrado conmigo, y peor aún, que había ido directamente allí en busca del anciano, quien podría necesitar ayuda. Pero ahora ella regresaba y me gritaba que saliera inmediatamente del apartamento. También insistía en que cerrara la puerta y llamara a la policía pidiendo ayuda. Para ese instante mi supervisor también había llegado y estaba parado justo en la puerta de la entrada de ese departamento. Entonces entre mi supervisor y yo tratamos de calmarla, pero estaba completamente alterada y sus ojos llenos de terror. Luego, entre sollozos y como pudo, nos dijo que el anciano sí estaba en casa, pero que estaba muerto, y en su mirada podíamos ver que lo que ella había visto era algo muy grave y yo necesitaba actuar rápidamente. En cuestión de minutos, tanto la policía como la ambulancia llegaron casi al mismo tiempo. Algo me decía que yo no debía ver qué era lo que había allí dentro, pero mi supervisor, al tener un rango, por decirlo así, más alto que el mío, y tener que elaborar un informe más detallado, decidió entrar a la habitación del anciano. Extrañamente no duró mucho tiempo allí dentro, y cuando salió, lo hizo completamente pálido. Me confirmó que lo que la chica había dicho un poco antes era cierto, y que el anciano realmente estaba muerto. También me contó que estaba acostado en la cama, casi momificado. Según sus palabras, parecía que llevaba ahí meses, lo cual claramente era imposible. Luego de este suceso, cuando revisamos las grabaciones de la cámara del pasillo, quedó claro que nadie había entrado o salido al apartamento en los últimos días, excepto la chica y yo, quienes descubrimos el cuerpo. Una de las cosas más extrañas que yo pude presenciar fue que un periodista, uno de esos fotógrafos de escenas de crímenes, estuvo en el lugar de los hechos y tomó bastantes fotografías, pero por alguna extraña razón nunca las publicaron en ningún lugar. Casi enseguida de que retiraron el cuerpo, la administración del edificio vació todo el apartamento en un día que yo no estaba de turno, y nos prohibieron a mi compañero y a mí contar todo el incidente que sucedió allí a los residentes, quienes no sabían con certeza lo que ocurrió, o a futuros inquilinos. Pero, ¿qué íbamos a decir nosotros? ¿Que escuchamos pasos? ¿Que vimos un anciano muerto? ¿O inclusive que hablamos con dicho anciano muerto? Estoy más que seguro que nadie nos creería, así que mejor con mi compañero optamos nunca decir nada, y lo único que quedó de este acontecimiento fue el miedo que mi compañero y yo sentimos hasta los huesos cada vez que tenemos que subir al 8º piso a revisar el sistema de gas y agua. Esa fue mi historia. Gracias por leer.
Gracias a todos los amigos y amigas que llegaron hasta el final de este relato. Como siempre les pido, si fue de su agrado, no se olviden dejar un comentario, activar las notificaciones y dejarnos también un like. Si desean apoyar un poquito más a este trabajo, lo pueden hacer compartiendo nuestros videos en sus redes sociales, como lo son Facebook, TikTok, Instagram o WhatsApp. Eso fue todo por hoy. Gracias y hasta la próxima.